¿Estamos ready? Perfecto. Muy bien. Pues nada, comenzamos. Bienvenidos a Fundamentos de la Realidad Virtual, Locomoción e Interacción. Primero de todo, antes de empezar, quería hacer una breve introducción, que hemos adelantado un poco. Como ya os he dicho, mi nombre es Arturo Serrano, soy el desarrollador de realidades extendidas con ya 7 años de experiencia. He trabajado para varias industrias, para industria aeronáutica, farmacéutica, médica, formativa. En este caso podéis ver aquí los GIFs de los trainings que hacíamos en Innerspace, que son trainings de operarios de industria farmacéutica, de Bayer y Takeda. Pues como ha dicho Esther, nosotros en vez de parar la máquina, ¿no?, que la máquina de una fábrica puede ser 1 millón fácilmente, nosotros les damos un espacio abierto para que puedan entrenarse y puedan practicar con este sistema antes de enfrentarse a él y tener que parar dicha máquina, ¿no? Luego, a su vez, soy profesor de la UTAD, fui profesor de la UTAD, de la IKI y soy profesor de la University. No os voy a decir un poco los títulos porque son muy largos, básicamente programación y realidad virtual. A su vez, tenemos nuestro propio estudio propio, como os he dicho, Pandora's Box de realidades extendidas, enfocado sobre todo en trainings que hacemos para industria, sobre todo trainings multijugador, trainings en networking. Y pues os pongo ahí Quantum Hack, a ver cuándo la sacamos ya oficialmente, la siguiente aplicación de la eSchool, que cada año siempre hace la University, hace una aplicación educativa. Pues en este caso Quantum Hack es una aplicación educativa multijugador, en realidad virtual, para aprender un poco las bases de lo que es la programación cuántica. Y bueno, como ya os he dicho, estamos desarrollando Exomancer. Aquí os pongo un poco de arte en general de Exomancer, es nuestro propio juego de realidad virtual. Como ya veis, es un simulador de villano Disney, y creamos a nuestros esqueletitos pieza a pieza. Ahí os he puesto una serie de animaciones de los diferentes esqueletos, pero la gracia es lo de la esquina, ¿no? Que nosotros, dependiendo de las piezas en las que creemos a nuestro esqueleto, tendrá una IA y unas propiedades únicas en el campo de batalla. Y bueno, como ya estáis pudiendo ver, en general me encanta la realidad virtual. Así que nada, comencemos. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender, por un lado, a clasificar los tipos de locomoción e interacción que existen en realidad virtual. Vamos a explorar sus ventajas y sus desventajas. De hecho, vamos a ir de más básico a más complejo. Vamos a ver cómo diseñar e idear nuevas interacciones. Y antes de todo, sobre todo, vamos a hablar de precauciones en el diseño de aplicaciones de realidad virtual. Hay muchas, pero he puesto, digamos, las más fundamentales, ¿no? Y vamos a empezar por ahí. Primera precaución es el feedback por cuadruplicado. Cuando estamos haciendo aplicaciones de realidad virtual, el feedback tiene que ser constante. El usuario tiene que sentir que todas sus acciones tienen sentido, ¿no? y tienen una reacción a lo que él desea, ¿no? Entonces el feedback tiene que ser constante. De hecho, la ventaja de la realidad virtual, ¿no?, es que es una interacción totalmente activa. Frente a que una peli es pasiva, nosotros todo el rato estamos viendo lo que el director quiere que veamos, pero en realidad virtual no, el usuario puede estar mirando donde quiera, haciendo lo que le dé la gana. Entonces, si queremos llamarle la atención, por ejemplo, de que un personaje está hablando y el usuario no le está mirando, tenemos que dar un montón de feedback que invite al usuario a esa solución. A su vez, lo que os digo, cuando agarramos un objeto, cuando lo soltamos, cuando lo preseleccionamos, cuando lo volvemos a soltar, a despreseleccionar, todo eso tiene que tener un feedback. ¿Qué tipos de feedback tenemos en realidad virtual? Tenemos feedback auditivo, ¿no? Podemos hacer ruido en las gafas cada vez que el usuario interacciona. Tenemos feedback visual, podemos alterar el entorno para que se adapte a lo que está haciendo el usuario. Y también tenemos feedback háptico, ¿no? Tenemos al final, sobre todo si usamos controladores, los controladores podemos controlar esa vibración, ¿no? Entonces, cada vez que intentamos agarrar un objeto, si mandamos una pequeña vibración al mando, estamos dándole seguridad al usuario de que está haciendo dicha acción, ¿no? Lo siguiente, otra recomendación en las precauciones a la hora de desarrollar aplicaciones VR, es que nunca jamás tenemos que mover al usuario sin su permiso, ¿vale? Tanto moverlo sin su permiso como fijar la cámara sin su permiso, ¿no? Un error típico cuando desarrollamos aplicaciones es que a lo mejor en una escena de miedo queremos que el usuario no se pueda mover, ¿no? Bloquearle físicamente, pero en la realidad él se puede mover, ¿no? Si bloqueamos la visión virtual, pero él físicamente se puede mover, ya os podéis imaginar, es un mareo enorme y es muy molesto. Igual, no podemos desplazar a gran velocidad al usuario si no es algo que el usuario ha decidido porque le marea sobremanera. La única excepción a esto podríamos considerar el caernos, ¿no? El caer puede ser una acción
tanto que quiere el usuario como que el usuario accidentalmente se cae, ¿no? Pero igual, el caer es algo generalmente que marea mucho a los usuarios. Si tenemos que hacer que un usuario, por ejemplo, se desplace hacia abajo, es mejor que caiga como una trampilla de teatro, ¿no? Lentamente, si hacemos movimientos bruscos, vamos a marearla. Tercera precaución, ahora sobre todo que habéis hablado con los artistas, en realidad virtual el tamaño importa, ¿vale? Es fundamental, sobre todo en los workflows de arte, no tanto en los workflows de programación. Todas las entidades que nosotros diseñemos y traigamos al mundo virtual tienen que tener una escala real respecto al mundo físico, ¿no? El artista muchas veces, sobre todo en arte 3D, se fija más en las proporciones del objeto que en las medidas como tal, ¿no? Pero ya que estamos tratando de simular el espacio real, tenemos que tener unos estándares estrictos a nivel de escala, ¿no? Imaginaos, yo que sé, que un día os levantáis en vuestra casa, todo crece 1 centímetro, ¿no? Os daríais cuenta enseguida. Esto es igual. El artista 3D, por ejemplo, nos tiene que dar un modelo que siga los requisitos del mundo real. Si necesitamos una mesa, ¿no? Una mesa de trabajo, el estándar son 90 centímetros respecto al suelo. Pues sí o sí, el resultado final tiene que darme una mesa que tenga esa altura respecto al suelo, ¿no? Me da igual luego cómo esté hecha, pero el requisito final es ese. De hecho, igual, esto viene del artista 2D, el artista 2D, el concept artist, ¿no? Que tiene que hacer ese concept estilizado, aún así tiene que mantener una proporción correcta para que el artista 3D lo pueda hacer y luego ya los programadores simplemente lo implementemos y ya está. Pero la escala es fundamental. El usuario, a la mínima que no se sienta en un mundo real, va a sentirlo con rechazo, ¿no? Si tenemos una pistola de un tamaño enorme o un vaso enorme, es peor. Y luego ya para acabar, lo de siempre, ¿no? Sesiones cortas, en realidad aquí vemos los síntomas de alguien que ha jugado mucho a la realidad virtual, ¿no? El área roja que se te queda, el pelo para atrás. Al final tenemos que intentar, aunque queremos que el usuario juegue lo máximo, ¿no? A nuestra aplicación posible, aún así las sesiones tienen que estar adecuadas a minutos cortos, ¿no? Una duración máxima de 20-25 minutos y que el usuario pueda descansar, ¿no? Así que nada, sin más dilación, vamos a pasar a hablar de la clasificación de locomoción e interacción. ¿A qué nos referimos con locomoción? Es todo aquello que implique el movimiento del usuario, ¿no? Ya sea con el input que va a hacer él, ¿no? Moviendo las manos, se está moviendo, y luego la interacción va a ser todo aquello de interacción que hagamos en el entorno virtual que no esté referido a la locomoción en sí, ¿vale? Así que nada, el objetivo que os ponía aquí, el objetivo que tenemos que hacer con la locomoción, ¿no? Es que la gente se estampe, ¿no? Una de las primeras impresiones que tenemos al probar la realidad virtual, ¿no? Es querer ir más allá porque te sientes genuinamente metido en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos aquí el del billar, que el del billar se quiere apoyar en la mesa y por error se da cuenta, ¿no? De que la mesa no existe físicamente y se cae. Podríamos considerar que eso es un error, digamos, de nosotros como desarrolladores, ¿no? Porque hemos dejado una mesa de billar muy lejos del usuario, ¿no? Entonces el usuario instintivamente tiende a apoyarse y cuando ya se apoya ya pierde el equilibrio y se cae, ¿no? Pero a la vez es un poco lo que destaca que la realidad virtual no es un gimmick, no es algo que tenga una moda y ya está, ¿no? La inmersión es plena, esa persona genuinamente pensaba que se estaba apoyando, ¿no? En una mesa de billar. Entonces, dentro de esas ventajas también tenemos que tener cuidado, ¿no? De no conseguir que nuestros usuarios tengan esta primera mala experiencia. Así que nada, mi objetivo era tratar de clasificar los tipos de locomoción que hay, no voy a incluir todos, pero la enorme mayoría. Y sí que es cierto que intentando hacer un esquema era muy complejo, ¿no? Aquí os he puesto esta sopa de letras, intentando yo cómo clasificar estos tipos, ¿no? Basado en el input, en la interacción, pero era muy complejo, simplemente era para enseñaros el mapa de ideas que hay, ¿no? Así que vamos a ir poco a poco clasificándolas. En este caso, de más sencillo, mejor para nuevos usuarios, a más complejo, ¿vale? El primer tipo de interacción que he incluido es la interacción física, ¿no? La interacción en el Runescape Connection, pues básicamente ningún tipo de interacción más que el movimiento propio del usuario, ¿no? El usuario tiene un área de juego y toda la aplicación tiene que ocurrir en base a ese área de juego, porque el usuario simplemente se va a desplazar hasta sus límites, ¿no? No hay ningún tipo de locomoción. Es lo mejor, es lo más recomendable para experiencias iniciales. Al final la experiencia del usuario inicial de Virle, ese teletransporte y demás es muy avanzado, sí que son las mejores experiencias.
Pero es proclive, como os digo ahí, a que los usuarios quieran ir más allá, ¿no? Una vez que, como habéis visto, ¿no?, en la mesa de billar, a lo mejor era una experiencia con un scale, que no te podías mover, pero si ves algo en el horizonte, el usuario tiende, ¿no?, a querer ir. Y en este tipo de aplicaciones, pues bueno, no podemos. Y el último detalle, en concreto hablando de España, ¿no?, ya que estamos en España, es verdad que España es un país, de los mayores países del mundo, en el que vivimos en pisos en vez de chalets. Entonces, los espacios de habitación para jugar a la realidad virtual son muy limitados. Entonces, nuestras aplicaciones siempre tienen que estar hechas en base a áreas de juego reducidas, ¿no? Aquí os he puesto un par de ejemplos de unas aplicaciones que usan este tipo de locomoción. Por ejemplo, hay Spectre to Die, es un juego de puzzles, un poco escape room, con mucho humor, y usa ese tipo de locomoción. Tú te mueves alrededor de la sala porque tienes toda la interacción a mano, ¿no? Y luego, como máximo exponente de este tipo de interacciones, Eye of the Temple, que es un juego de puzzles a la Indiana Jones, que requiere que tengas una habitación grande para jugar, porque muchas veces no tiene ningún tipo de locomoción, más que la física. Muchas veces tienes que desplazarte para resolver el puzzle. Creo que de hecho los requisitos mínimos de este juego eran 1,5 metros por 1,5 metros, y mucha gente simplemente no tiene ese tipo de habitación, ¿no? Pasando ya a lo que son locomociones basadas en el input, os lo he puesto por colores, vamos a la más sencilla, ¿no?, que es el Teleport Locomotion, una locomoción basada en el teletransporte. En este caso, esta interacción igual, no es una ventaja, es buena para las experiencias iniciales porque no hay movimiento, estamos teletransportando al usuario, entonces no tenemos este motion sickness, ¿no?, a la hora de teletransportarnos. Sigue produciéndose un poco de motion sickness, por eso os he puesto ahora un tema de accesibilidad. Podemos, por ejemplo, hacer un fade to black cuando un usuario se teletransporta, ¿no? Cuando nosotros nos teletransportamos, antes de producirse ese cambio, movemos la imagen a negro, teletransportamos al usuario y volvemos a encender las luces, ¿no?, como si fuera un pestañeo. Eso ayuda mucho a reducir también el mareo. Y como os digo, recomendado para nuevos usuarios. Pero igual, ya cuando empecemos con este tipo de locomociones vais a ver que todo se complica más y más, y cada vez hay más y más parámetros que decidir, ¿no? Por ejemplo, vemos ese tipo de teletransporte que es de Packet Cats, el juego, y ya veis la parábola. Tiene una parábola con un color, tiene un ángulo de incidencia, tiene una distancia. Todo esto son preguntas que los programadores y los diseñadores, ¿no?, nos hacemos a la hora de implementar estos teletransportes. Os quería decir, antes de pasar a la siguiente parte, aunque en estos ejemplos también lo vemos, que podéis ver que todos los teletransportes tienen parábola, ¿no? El estándar ya que se ha estandarizado es que cuando nos teletransportamos tiene un poco de parábola que choca con el suelo, ¿no? ¿Eso por qué es? Bueno, al final nos hemos dado cuenta que cuando estamos haciendo aplicaciones de realidad virtual, ¿no?, cuando nos queremos teletransportar siempre va a ser, lógicamente, del horizonte hacia abajo, ¿no? Va a ser hacia el suelo, no queremos teletransportarnos hacia arriba. Y nosotros, si no tuviéramos esta parábola, si fuera una incidencia recta, podríamos perfectamente con el mando, ¿no?, con el controlador, apuntar al suelo y ya está, y teletransportarnos. Pero no es lo que suele ocurrir. Lo que suele ocurrir es que en un juego, en una aplicación, tú estás en esta pose de interacción, ¿no? Tú tienes los mandos a esta altura, tú estás de pie o estás sentado, pero siempre tienes las manos a esta altura. En un juego de lucha, en un juego de disparos, siempre estamos aquí. ¿Y qué ocurre si quieres teletransportarte constantemente, pero las manos todavía las tienes que tener en una posición ready? Pues que el usuario tiene que hacer este movimiento, ¿no?, de muñeca hacia abajo. Ese movimiento de muñeca hacia abajo es súper molesto, te acabas destrozando la mano, y por eso tenemos ese estándar de parábola, ¿no?, porque con la parábola tú siempre puedes mover hacia arriba en vez de hacia abajo la muñeca, que el teletransporte aún así cae donde tú deseas. Os quería decir, por clasificar un poco los tipos de transporte, hay dos estándares básicos, que es el Teleportation Area y el Teleportation Anchor, ¿no? El Area ya lo estáis viendo ahí, el Area son áreas que podemos teletransportarnos o no, y luego tenemos el Anchor, ¿no? El Anchor, que podríamos decir que es una zona concreta que nosotros queremos que el usuario se desplace, ¿no? Esto es muy útil para este tipo de trainings, ¿no?, que queremos que el usuario esté en una mesa a una altura y una distancia determinada. De hecho, una orientación determinada, también podemos determinar la orientación por ese ancla. Y eso es lo que os digo, estos son los dos subtipos de Anchor y Area. Esta charla, como os estoy diciendo, estos son, digamos, los legos, las piezas básicas que tenemos para luego construir interacciones más y más complejas, ¿vale?
Pasando ya al siguiente tipo de interacción, ya tenemos el Controller Based Locomotion, ¿no? El Controller Based Locomotion es muy común, es al final movernos con los dos joysticks que tiene el controlador. Solemos usar un joystick para rotar y otro joystick para trasladarnos, ¿no? Esto ya es un poco más avanzado, pero sí que es cierto que para juegos más competitivos, ¿no? Que el movimiento es muy importante, ya es recomendable este tipo de interacción, pero no es recomendable para nuevos usuarios, porque es verdad que los nuevos usuarios el desplazamiento les marea bastante. A nivel de accesibilidad, como veremos, os he incluido la viñeta, ¿no? La viñeta que solemos poner cada vez que un usuario se mueve, igual. Vemos que cuando te mueves, el horizonte es lo que menos se mueve, mientras que es la periferia, ¿no? El borde de tu visión, lo que se mueve más rápidamente, ¿no? Y eso también genera mareos. Entonces, el ocultar la periferia de la visión del usuario cuando se está moviendo, teóricamente ayuda al mareo. Yo es verdad que ya no lo sé, ya no me mareo, pero esta es una técnica de accesibilidad muy común. Y nada, eso es a nivel de traslación. A nivel de traslación no hay mucho misterio, podemos ajustar la velocidad y un poco más, pero a nivel de rotación sí que hay un par de versiones, ¿no? Tenemos el Snap Turn, que el Snap Turn en este caso lo que estamos haciendo es rotar al presionar el joystick, pero rotamos unos ángulos fijos, ¿no? En este caso 15 grados, 30 grados. Igual, ya podéis pensar que las opciones que puede ajustar el jugador es cuántos ángulos se mueve, tiene cooldown, o sea, tiene periodo de reactivación esta rotación, sí o no. Y luego la rotación suave, ¿no? Que una vez pulsemos nosotros el joystick, en base al movimiento del joystick, nos movemos más o menos hacia la derecha a la izquierda. Igual, este tipo de locomoción no es recomendable para interacciones iniciales, acaba mareando bastante. Y nada, tan solo quería deciros, de hecho Alistair ha dicho la famosa palabra, hacer interfaces diegéticas, ya que tenemos tantas opciones, ¿no? Tantas opciones de configuración de estas locomociones, ya que tenemos tantas opciones, podemos otorgar esas opciones al jugador, podemos permitirle que el jugador en su menú de settings, ¿no? En su menú de opciones, varíe pues, la velocidad, si quiero rotación suave o quiero rotación de snap, todo este tipo de sistemas. Y ya que podemos darle la opción al usuario, pues vamos a crear un sistema, ¿no? Que esté integrado dentro del mundo, ¿no? Un sistema diegético. Por ejemplo, veis ahí, ¿no? Ese sistema de palancas y diales, pues eso es, digamos, un sistema para ajustar las opciones del juego y a la vez es satisfactorio, ¿no? Para el usuario, porque siente que de verdad está ajustando el mundo virtual. Ayuda a la inmersión, ¿no? Esto es una feature más que un problema. Y para acabar en locomociones basadas en input, os quería poner un par más avanzadas. Por un lado está el Controller Movement, ¿no? Ahí tenemos a la izquierda Stride, que es un juego homenaje al Mirror's Edge, es un juego de parkour. Y en este caso te mueves con Controller Based Movement, te mueves con el joystick, pero si mueves las manos, cuanto más rápido las muevas, más velocidad alcanzas. De hecho, creo que saltar era subir las dos manos. Entonces es un juego que te mete, la inmersión aumenta en base a la locomoción, ¿no? Porque de verdad tienes que correr. Igual, en un juego de miedo, como es un juego de miedo, hacer que cuando salga el monstruo, ¿no? Pues si la gente corre en su casa y mueve las manos, se mueva más rápido, ¿no? Entonces, este tipo de features. Y luego a la derecha, para acabar, esto es una locomoción también bastante reciente, todo esto son cosas que al final las empresas descubren, ¿no? Ingenian por su cuenta y los estándares se van creando, pero es muy reciente, es el Grab Locomotion. El Grab Locomotion lo tiene Demeo, que es el juego más famoso con este tipo de locomoción. Como es un juego táctico, es un juego de estrategia, ¿no? Es un God Game, un juego que nosotros vemos, un tablero pequeño, tiene esta locomoción que estáis viendo ahí, en la que el usuario para desplazar el área agarra el mundo. Entonces agarra y cuando mueve y tira hacia él el mando, desplaza el mundo hacia adelante, ¿no? Entonces es lo que estáis viendo, es como, digamos, imaginar que estáis trepando el vacío, pero es la mejor locomoción para este tipo de juegos tácticos, ¿no? El movimiento es pequeño, pero queremos ver con detalle. Y bueno, no he entrado en muchos temas de hand tracking, al final esta charla es más de realidad virtual y lo mismo, el hand tracking es maravilloso, la inmersión es mayor todavía, pero tiene varios issues, ¿no? Tiene varias problemáticas y una problemática es esta, cómo narices hacemos locomoción con manos. Con el mando tenemos un montón de inputs, tenemos un montón de sistemas, pero hacer locomoción con las manos es bastante nuevo. Muchas empresas pues igual van creando sus propios sistemas, pero es complejo. De
este caso veis que aquí está haciendo el teletransporte mediante un pinch, ¿no? Mediante hacer este tipo de interacción. Pero ya esta interacción la ha reservado al teletransporte, ya no puedes agarrar objetos con esto, ¿no? Tiene sus problemas y de hecho, pues igual, juegos que necesitan un espacio enorme, ¿no? Y una gran interacción en un mundo grande, con hand tracking estamos limitados. Y nada, para acabar en la sección de locomoción, quería hablar de aquellas locomociones basadas en la interacción con el mundo. Antes era el input que nosotros medíamos con los controladores, ahora es relativo al mundo virtual, ¿no? En este caso, Climb Locomotion, trepar una pared. Tenemos tanto trepado en rocas concretas, ¿no? En elementos concretos, como también, si habéis jugado Population One, es un juego a lo Fortnite en realidad virtual, tiene un sistema de trepado libre en el que el usuario puede agarrar cualquier superficie y puede escalar sobre ella. Y luego, pues, Vehicle Locomotion, ¿no? Al final, una locomoción basada en una máquina, en un vehículo, en un coche. Tenemos coches, aviones, y es lo que os digo, el coche está desplazando al usuario, pero el usuario siempre es consciente de esa decisión, ¿no? Él no le estamos forzando, él es el que decide conducir y moverse, eso no les marea. Entrando en esa locomoción ya compleja, más avanzada, tenemos Kayak Mirage, ¿no? Que es un juego de kayaking, ¿no? Que con tus remos, remando en el agua, eres capaz de avanzar. Y para acabar ya con el tema de la locomoción avanzada, ¿no? Cómo no hablar de Gorilla Tag. Para quien no conozca Gorilla Tag, básicamente es un pilla-pilla, una realidad virtual, en el que controlas un gorila. El gorila, digamos, el cuerpo le llega hasta la cintura. ¿Y cómo nos desplazamos? Pues haciendo el gorila, ¿no? Apoyas la mano en el suelo y mediante ese impulso te vas moviendo, que es lo que estáis viendo ahí. De hecho, es un juego que a los niños les encanta, vamos, es un vicio, se lo pasan muy bien. Y ya veis, esta interacción basada, esta locomoción basada en la interacción. A partir de aquí ya no, digamos, hay piezas básicas. A partir de aquí ya son las piezas que vosotros construyáis y lo que se os pueda ocurrir en base a vuestro universo. Pero cuanto más ingenioso, también mayor premio, ¿no? Gorilla Tag, ya sabéis que gana 100 millones al mes, es una auténtica locura lo que ganaba este juego. Así que nada, para terminar, nos queda la parte de interacción, llevamos la primera mitad, la segunda mitad es interacción, e igual, tengo aquí mi sopa de letras, pensando en los tipos de interacciones que hay, intentando darle un orden a este caos, pero ya veis que es todavía más grande, todavía más complejo. Así que lo que sí que quiero que nos llevemos de la charla a la hora de idear cualquier interacción en realidad virtual son esta base, la base de que hay interactors y hay interactables. Y básicamente los interactors actúan sobre los interactables. ¿Qué es cada cosa? Aquí la definición es un poco circular, pero ya la podemos entender. Los interactors son todos aquellos sistemas, ¿no? Ya sean las gafas, el controlador, las manos, que pueden manipular el mundo virtual a través de manipulación de esos interactables, ¿no? O sea, los interactables manipulan virtualmente interactables. ¿Y qué es un interactable? Un interactable es un objeto virtual que puede ser interaccionado a través de los interactors, ¿no? Si lo vemos aquí, por ejemplo, en la mano es el interactor que agarra el cubo interactable, el cubo que puede ser interactuado, pero la mesa, por ejemplo, es un elemento virtual, pero no es un interactable, no es algo que nosotros podamos genuinamente agarrar, manipular e interaccionar, ¿no? Esto es lo que sí que es importante a la hora de diseñar cualquier interacción en realidad virtual. Aquí os pongo el ejemplo de una breve introducción, ¿no? Vemos aquí un interactor de rayo, un ray interactor. Tenemos un mando y del mando sale un rayo que nos permite seleccionar objetos, ¿no? Pues en este caso el rayo se acerca al cofre y lo preselecciona. Este tipo de interactores van a lanzar unos eventos, unas notificaciones, interpretarlo como notificaciones, cada vez que interactuemos. ¿Qué tipos de interacciones suelen estar estandarizadas? La preselección, la selección y la activación. La preselección es básicamente lo que estamos haciendo aquí, es señalar con el rayo el objeto que queremos señalar, ¿no? Activar. En este caso estamos seleccionando un cofre y al preseleccionarlo se ilumina. Cuando dejamos de preseleccionarlo, se desilumina, ¿no? Lo que estamos hablando siempre de feedback constantemente al usuario. Y si acercamos el rayo al cofre y lo activamos, en este caso sería el botón del gatillo de las gafas, lo abrimos, ¿no? Pero este tipo de lógicas, así como construimos todas las lógicas en realidad virtual, tenemos unos interactors que actúan con estos interactables, ¿vale?
Entonces, a partir de aquí, igual os ponía aquí otro ejemplillo más de interactors actuando. Aquí, a partir de aquí empezamos con la clasificación, ¿vale? Hay clasificación basada en la interacción con el headset, con el casco, basada en los controladores, en el input del mando, y luego basada en el hand tracking. Pero es verdad que aquí, bueno, aquí sí que se complica y es más difícil clasificar los nodos básicos. Hablando del headset, ¿no? Del casco clásico, pues no teníamos al principio mucho tipo de interacción, ¿no? Lo único que podemos saber del casco es su posición relativa a las manos y la orientación, ¿no? Hacia dónde mira el usuario, si está mirando hacia aquí o está mirando hacia allá. Pero es lo que os pongo aquí, ¿no? La gaze interaction de la derecha es una interacción basada en si miramos a las manos o no las miramos. En cuanto dejamos de mirarlas, esa interacción se apaga. Y la de muñeca igual, pues hacer un reloj virtual que solo se activa cuando acercamos la vista a él. Pero, y es lo que espero que llegue pronto, tenemos también el eye tracking, ¿no? El eye tracking todavía no es un estándar, todavía no es un estándar que tengamos acceso en todas las gafas, lo tienen algunas, ¿no? La de PlayStation, las de Apple, pero las baratas todavía no, y aquí ya el mundo es enorme, ¿no? El eye tracking nos va a abrir un mundo de interacciones brutal, porque ya estáis viendo, por ejemplo, ese chico que es capaz de escribir hola mundo solo usando sus ojos, sin usar las manos ni nada. De hecho, creo que él selecciona moviendo los ojos y le confirma guiñando. Creo que la confirmación es guiñar. Ya os podéis imaginar, estamos hablando de accesibilidad a gente con discapacidad, pues el eye tracking le permite vivir unas experiencias que hasta entonces no sería posible. Y pasando ya a la interacción basada en el controlador, aquí voy a intentar ser breve porque es verdad que sí que se complica muchísimo el asunto. Tenemos la interacción más básica, que es el direct interactor o el drag interactor, que es básicamente agarrar con la mano, ¿no? Nosotros agarrando con la mano es nuestro interactor, ya sea la mano del hand tracking o el controlador, agarramos objetos que tengamos a cierta distancia, ¿no? Hay muchísimas versiones de este sistema, vamos a ver de más fácil a más difícil. Lo importante es que hay agarre libre, agarre que podemos agarrar el objeto desde cualquier orientación, ¿vale? Y agarre posado. El agarre posado va a ser aquel agarre, disculpadme. El agarre posado va a ser aquel que una vez que agarramos un objeto tiene una orientación y posición concreta, ¿vale? Igual, lo que os digo, feedback todo el rato, feedback cada vez que el usuario agarra, cada vez que suelta, cada vez que lanza, cada vez que roza. Aquí hay un par de interacciones, lo que os digo, la diferencia entre libre y posado. Es verdad que con las esferas quizá no es la mejor idea. Un agarre libre me refiero a aquel objeto que nosotros agarremos por donde lo agarremos, tiene la orientación basada en ese punto de agarre, ¿no? Si yo agarro aquí el ratón por aquí, ahora el ratón lo estoy cogiendo así. Si lo agarro por aquí, tiene esta posición, ¿no? Mientras que hay otro tipo de agarre que va a ser el agarre posado, ¿no? Que es el agarre, como veis ahí, de una espada y un escudo. Nosotros queremos que el usuario, cuando agarre la espada, agarre el escudo, siempre tenga la misma orientación, porque no queremos que de repente agarre la espada mal, ¿no? Y tenga cogida así, o tenga el escudo mal cogido. Queremos que siempre que coja la espada tenga la misma orientación y posición. Y eso se hace, de hecho, nosotros a mano tenemos que programar y articular esa posición de la mano con la agarre del objeto. Pero es importante esta diferenciación. Luego ya, yendo un poco a interacciones más complejas, tenemos el tomato offset. El tomato offset es lo que estáis viendo ahí con las bolas de básquet. Esto viene del Job Simulator, se dieron cuenta en el Job Simulator que cuando el usuario agarra los objetos, si es un agarre básico, en vez de hacer que el objeto se atraiga al centro de la mano, es mejor tener el objeto agarrado en base a la distancia a la que el usuario inicialmente lo agarró, ¿no? Hacer un pivote, si yo lo agarro aquí, pues tiene este pivote. Si yo lo agarro aquí, ahora tiene este pivote. Y esa distancia, ¿no?, que veis a la hora de agarrar, generalmente es bastante más cómodo y aumenta bastante más el realismo a la hora de la interacción básica. Y luego tenemos la multipose, ¿no? Esto es un poco el avance. El Half-Life Alyx usa este sistema de multipose, en el que tenemos objetos que tienen unas poses concretas, pero tienen varias dependiendo de la orientación, ¿no? Estáis viendo esa taza, ¿no? La taza, si la agarras por arriba, tienes esta pose, pero si la agarras por un lado, tienes esta otra pose, ¿no? Entonces, así podemos acercarnos, ¿no?, a una interacción cada vez más y más realista, ¿no? Quiero ir un poco más rapidito, que nos queda poco.
Tenemos por un lado también la interacción, ya vamos complicando, la basada en físicas, ¿no? Tenemos ahí una palanca que podemos agarrar, pero veis que esa palanca tiene un eje de rotación, ¿no? Eso es una programación física que nosotros podemos hacer. De hecho, podemos hacer con este tipo de interacciones, podemos agarrar un objeto para mover otro objeto, ¿no? Podemos agarrar un palo para mover la palanca y activarla. Ya empiezan a meter más y más realismo, pero más y más complicación. Y luego tenemos los Nested Graph Interactables, que son interacciones a dos manos o interacciones anidadas, que la verdad es que es mi parte favorita de todo esto porque es donde se complica de verdad el asunto. El ejemplo más básico son estos, un arma a dos manos o un martillo a dos manos, donde la posición del arma es el vector que se forma entre los dos mandos que tienes, ¿no? Pero aquí ya empieza a complicarse un montón. Imaginar un operario de grúa, ¿no? Un operario de un puerto que tiene ese mando, ¿no? Ese mando que puede mover a la izquierda y a la derecha, pero a la vez él puede tener ese mando agarrado con una mano, ¿no? Entonces se puede dar la interacción, ¿no? A ver cómo lo hago yo sujetando el micro, pero que tengamos este eje, ¿no? El eje izquierda-derecha y a la vez podamos moverlo, ¿no? Estas interacciones anidadas son bastante complejas, pero es muy divertido. Es como imaginar, yo que sé, agarrar una máquina de carne picada, pues igual, tiene una manivela y a la vez con otro objeto libremente puedes rotarlo. Pero para acabar, os quería poner un ejemplo de AutoHand, que es un plugin hecho en Unity, que hay plugins también en Unreal y Ecuador, para hacer este tipo de agarre dinámico, que ya es el agarre más puro, el agarre más realista, es una maravilla, en la que la mano se adapta automáticamente al objeto que va a agarrar, sea la posición que sea. De hecho, tenemos un solver y hace lo que, como os he dicho, podemos agarrar cualquier objeto desde cualquier posición, que la mano automáticamente se adapta al punto desde donde la agarraste, que es lo que estáis viendo ahí en el ejemplo, ¿no? El agarre por donde agarra el objeto, la mano se adapta. La verdad es que es una pasada, es muy chulo, pero es verdad que esto es igual, solo para agarres libres. Nosotros aún así va a haber agarres posados que siempre queremos que se agarren en una orientación concreta, ¿vale? Y nada, voy rapidito, que nos queda muy poco. Esto es otro interactor, otro tipo de interacción. Todo lo que hemos visto ahora ha sido una mezcla de interactors con interactables trabajando en conjunto, ¿no? Pues esto es lo mismo. Al final tenemos otro interactor, que en este caso es un rayo que lanzamos desde nuestro mando y nos permite interactuar con el mundo. El ejemplo más típico es o rayo de interactuar con la UI, con la interfaz, o en este caso lo que estáis viendo ahí es un sistema de agarre a distancia, ¿no? Que de hecho es un tema bastante fundamental en muchos juegos, porque si no tenemos una agarre a distancia, a la mínima que se nos caiga un objeto al suelo, el usuario se tiene que agachar y es bastante molesto agacharse a su realidad virtual. Y es lo que estoy diciendo ahí, ¿no? Al final tenemos un interactor rayo que interactúa a través de posicionar el rayo con un interactable y al tirar, al activar, agarramos el objeto. Y nada, solo quería decir, acabando con controladores, que existe también el Socket Interactor, que esto es un interactor que ya no es del mundo real, ya es un interactor del mundo virtual, ¿no? Es un interactor que lo único que hace es agarrar objetos en una posición concreta, ¿no? En el mundo virtual. ¿Dónde usaríamos esto? Lo usaríamos, por ejemplo, a la hora de abrir un cofre, ¿no? Si queremos abrir un cofre con una llave, a lo mejor posicionar la llave y abrirlo es muy complejo. Podemos hacer la interacción de que el usuario agarra la llave y cuando la llave está cerca del cofre, el socket reconoce esa llave, la traba, ¿no? Se la coge y ya abrimos el cofre. Es básicamente ese tipo de interacción de un objeto posado en otro. Y podemos complicarlo bastante, con lo que estáis viendo ahí, pues haciendo un sistema de inventario, ¿no? ¿Eso qué es? Son sockets de la espalda. Imaginar un juego de medieval, ¿no? Puedes guardar la espada en la espalda y ¿cómo la estás guardando? La estás guardando porque tienes un socket aquí. Entonces puedes guardar los objetos y soltarlos. Pero también puedes guardar una mochila, y la mochila es un interactor que se abre, te permite meter otros interactables dentro y te permite volverla a guardar en el socket de la espalda. Veis ya cómo se puede complicar todo bastante. Y nada, ya para acabar, ya os digo, nos queda tan solo la interacción basada en el hand tracking, que en el fondo igual vuelve a ser toda la misma que hemos hecho hasta ahora, interacción de rayo, interacción de agarre cuerpo a cuerpo, agarre a distancia física. Y con el hand tracking podemos hacer lo mismo y podemos hacer bastantes cosas más complejas. ¿Qué problema tiene el hand tracking? Lo que os he dicho un poco, ¿no? Todas las decisiones que hacemos en hand tracking se hacen en base a pose estimation. Lo que hacen las gafas es reconocer, por visión por ordenador, reconocen cuál es la pose de tu mano, ¿no?
Entonces, dependiendo de la pose que tengas, reconoces si estás agarrando o no el objeto, si estás haciendo una forma u otra. Pero depende también de las sistemas de iluminación, depende de un montón de elementos. Pero es verdad que el algoritmo no ha parado de mejorar y el hand tracking ahora funciona de maravilla. Sí que os quiero decir, si vais a hacer aplicaciones de hand tracking, vengo de la Unite y me daban este consejo los creadores del juego. Básicamente decía que si quieres hacer una interacción con UI, como la que estamos viendo a la derecha, que es una interacción en un panel vertical, no es recomendable. Es mejor hacer interacciones en paneles horizontales. Es mejor que el usuario pulse los botones así. ¿Por qué? Porque al final lo que estoy diciendo, las gafas, cuando nosotros alejamos la mano, ¿no?, y queremos pulsar un botón, cuando alejas la mano, en la imagen de las gafas, tu mano empieza a parecerse un puño. Deja de ver este elemento, entonces cuando quieres pulsar el menú, como que se encoge la mano. Entonces recomendaban ellos siempre menús inclinados o menús horizontales. Y nada, os pongo ahí un ejemplo, simplemente Hand Physics Labs, es un ejemplo ya que tiene un tiempo, pero es el mejor representante de lo que son cualquier tipo de interacción loca que existe con hand tracking. Tiene un montón de ejemplos, un montonazo. Y para acabar, os quería poner aquí un ejemplo muy chulo de, yo creo que es el juego que mejor ha usado la tecnología de VR para interacciones divertidas, es The Last Clockbinder. En The Last Clockbinder, básicamente, tenemos que enviar unas frutas, ¿no?, a unas cestas, pero a lo mejor esas frutas necesitan un procesado, ¿no? Pues ¿qué hacemos en el juego? Grabamos copias de nosotros mismos cada 5 segundos. Entonces tú te empiezas a grabar, coges una fruta y la lanzas, y luego haces una copia de ti que recoge esa fruta y la lanza a una refinadora. Después de refinar, te haces otra copia de ti y vuelves a lanzar la fruta a otro lugar. Y al final acabas teniendo una coreografía, ¿no?, de ti mismo, que está bastante chulo. Yo creo que es de los juegos más avanzados en eso. Así que nada, para acabar, un resumen de lo que hemos visto. Por un lado, hemos clasificado los tipos de locomoción e interacción que hay en realidad virtual. No hemos llegado a abarcar todos porque es enorme. Todavía quedan muchas interacciones por descubrir, es lo que os he dicho, sobre todo en hand tracking y especialmente en eye tracking. Es algo totalmente nuevo en la que si tenéis alguna buena idea todavía podéis aportar al mundo, porque estamos básicamente todos copiándonos de todos hasta que haya un estándar correcto. Recordaros que los interactors actúan sobre los interactables, ¿vale? Yo creo que este es el fundamento a la hora de crear cualquier interacción. Y que alcanzar la inmersión plena cuesta bastante, ¿no? Lo hemos visto, es bastante difícil, hay que tener un montón de elementos en cuenta, pero es muy gratificante y muy satisfactorio a lo largo del camino, ¿no? Así que nada, eso es todo, muchas gracias y espero que os haya gustado.